¿Qué tal? Mi nombre es Natalia, soy la guía del Museo de Arte Sacro El Tesoro de la Concepción y en esta serie de vídeos de ¿Sabías qué? Vamos a conocer un poquito la historia de las fiestas mayores de la Orotava, conociendo diferentes curiosidades. En este primer vídeo vamos a conocer un poco la historia de la fiesta del Corpus Christi, para empezar haciendo un resumen global que nos permita conocerla de una manera más general. Los orígenes de esta fiesta se remontan al siglo XVI. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI se crea la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción. Cada vez que una parroquia se fundaba, eso traía implícito la relación o la celebración de cultos sacramentales. Precisamente a raíz de esa fecha comenzarán a celebrarse diferentes festividades alusivas al Santísimo Sacramento, y el Corpus es una de las más importantes. Precisamente en 1576 se halla un documento donde se especifica por primera vez que sepamos que la procesión de Corpus pasa por la calle Colegio, precisamente por donde sigue pasando a día de hoy. En aquel documento se especificaba que el año pasado, es decir, el año anterior, ya se había realizado la procesión por ese recorrido, es decir, que al menos en 1575 en adelante la procesión de Corpus pasaría por la calle Colegio, en este caso también importante tener en cuenta por la casa Monteverde. Ya entrando en el siglo XVII, en 1628, tiene lugar la fundación de la Hermandad del Santísimo Sacramento. Unos cuantos años más tarde, en 1665, las constituciones de esa hermandad especifican que en la procesión de Corpus los hermanos se distribuyan en dos hileras de hermanos a los lados de las andas. Esto nos da dos datos importantes como mínimo. Primero, la organización de la procesión. Las filas de hermanos a los lados de las andas es algo que se sigue haciendo a día de hoy. Y por otro lado, el tema de las andas, nombra unas andas. Eso quiere decir que al menos desde el siglo XVII existían unas andas de la parroquia. Se sabe que esas andas eran cargadas por 6 sacerdotes. ¿Por qué lo sabemos? Porque se ha encontrado un documento donde una señora llamada Ana Jaén encargó 7 misas para el día de Corpus. 6 se tenían que celebrar antes de la procesión, simultáneamente en los diferentes altares de la parroquia por los 6 sacerdotes que cargaban las andas, y la 7ª por el sacerdote colector tras la procesión, que presuponemos que sería como una misa mayor y se haría en el altar principal en este caso. Así irá recorriendo el tiempo esta historia de los sacerdotes que cargan. Más tarde, en el siglo XVIII, sí que se empiezan a registrar los nombres de estos sacerdotes. Hasta el siglo XIX, principios. Desaparece la enumeración de esos nombres y, bueno, en 1847 es cuando ya ocurre la ampliación de las andas como hoy las conoceríamos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se plantea una duda. ¿Podemos afirmar que las andas que hoy conocemos son esas de las que ya se habla en el siglo XVII? Actualmente no lo podemos afirmar porque todavía nos faltan datos, pero sabemos que hay investigadores que están estudiando mucho esta cuestión para poder darnos una respuesta lo antes posible. Así que nosotros lo dejamos en interrogación para esperar a la finalización de esas investigaciones de los expertos, que son los que nos darán la respuesta definitiva. Sean o no las andas del siglo XVII, lo que sí que es un hecho es que en 1853 2 sacerdotes encargan o promueven la ampliación de unas andas que estaban en la parroquia. El proyecto se va a encargar a José Domingo Acosta Dávila y Felipe Acosta Bencomo, padre e hijo. Ellos desarrollarán todas las labores de platería y Felipe Ramos la parte de madera. Esta será una de las principales acciones que se van a tomar en el siglo XIX para revitalizar
la fiesta del Corpus, que en aquel momento estaba de capa caída, tal y como ocurría con la inmensa mayor parte de los cultos religiosos en aquel entonces. Tiempo después comenzará a tener más importancia la fiesta hasta llegar a nuestros días. Precisamente en esa franja del siglo XIX hay una figura que tiene bastante importancia, que es don Antonio Monteverde y Rivas. Este señor, que fue mayordomo de fábrica y también de otras cofradías y hermandades de la parroquia, va a movilizar muchísimo diferentes acciones con compras, adquisiciones de bienes artísticos para enriquecer la fiesta. Entre ellos podríamos hablar del palio, podríamos hablar de los faroles londinenses y así de diferentes cuestiones que van a configurar la procesión como la conocemos hoy en día. Una de esas piezas más importantes, o que quizá a todos nos suenen más, sea el famoso terno de Corpus, que se sigue utilizando a día de hoy. Con todas esas adquisiciones es como se irá configurando la procesión que ha llegado hasta nuestros días, que terminará de ser tal cual la conocemos en el año 1913, el año en el que por primera vez entrará la procesión a la plaza del ayuntamiento, gozando de tanta fama que se ha quedado así hasta nuestros días.